Muy bien, comenzamos Un Médico en Casa. Aquí estamos para responder todas las inquietudes y para que conversemos un poco sobre esta enfermedad. El cáncer de cérvix o de cuello uterino, si se diagnostica a tiempo, ¿será que se puede curar? ¿Ustedes qué creen? ¿O también se puede prevenir? Está con nosotros la doctora Mónica Vázquez Arenas. Ella es ginecóloga, oncóloga. Gracias por estar acá, doctora Mónica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento podríamos decir que se ubica este cáncer entre los tipos de cáncer de la mujer? ¿Primero sigue siendo el de mama? El de mama. Sí, las principales causas de mortalidad por cáncer en la mujer son, en primer lugar, el cáncer de mama y en segundo lugar, el cáncer de cuello uterino. Sí. ¿Y en qué consiste el cáncer de cuello uterino? ¿Qué es? Para que nos pongamos un poquito más en contexto, al comienzo del programa yo les daba pues como algunos datos muy importantes acerca de este tipo de cáncer. El cáncer de cuello uterino, como su nombre lo dice, es una proliferación de células malignas que se da en el cuello del útero. En la mayor parte de los casos, por no decir que en casi todos, pues el principal factor de riesgo, el principal factor predisponente es la infección por el virus del papiloma humano. Es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar el cáncer. Hay otros factores de riesgo. Hay unas estadísticas muy claras a nivel mundial donde se entiende un poquito la prevalencia de este tipo de cáncer en la población. En el caso de nuestro medio, en el caso de Colombia y de Antioquia, ¿qué tan común es en la población? ¿Cómo estamos en ese sentido? Digamos que en el caso de Colombia y el caso de Antioquia es muy parecido como a lo que se ve a nivel mundial en los países en vía de desarrollo. Sí. Seguimos igual, sigue siendo la primera causa de mortalidad del cáncer de mama, la segunda causa de mortalidad el cáncer de cuello uterino y ya vienen otros como el cáncer gástrico, el cáncer de colon, pero igual tenemos un comportamiento pues como muy parecido a los otros países en vías de desarrollo. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando del cáncer de cuello uterino. ¿Será que si se detecta a tiempo podemos curarlo del todo? ¿Será que se puede prevenir? Los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y cuando hablamos de enfermedades, tenemos muy identificadas algunas donde los síntomas pues son evidentes. No sé si en el caso del cáncer de cuello uterino, doctora Mónica, ocurre lo mismo, porque yo dentro de la investigación que hacía escuchaba que era sintomático, por lo menos en esos primeros estadios. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy silenciosa, sí. Es una enfermedad que en las etapas iniciales no da absolutamente ningún síntoma. Las pacientes aún teniéndolo viven normalmente, no tienen ninguna alteración en su estilo ni en su calidad de vida, por eso cobra importancia como hacer los exámenes que llevan a la detección precoz, sobre todo la citología. Ajá. Y existen obviamente unos factores de riesgo que favorecen la aparición de este tipo de cáncer. Sí, son los factores de riesgo que se relacionan con la transmisión del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es una infección que se transmite sexualmente, entonces obviamente en la medida en que haya más compañeros sexuales, que haya en algún caso pues un inicio muy temprano de las relaciones sexuales, que haya una paridad alta, un número de hijos muy alto, porque eso está directamente relacionado pues como con las relaciones sexuales también, entonces esos factores van a predisponer al desarrollo del cáncer de cuello uterino. Muy bien. Ustedes pueden participar en Su Médico en Casa, son los protagonistas en este espacio de Teleantioquia de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por eso los televidentes siempre tienen la palabra. Marta, bienvenida, ¿dónde se encuentra? Se cayó la llamada, nuevamente vamos a ver las líneas telefónicas en pantalla para que participen y también puedan interactuar con nosotros en redes sociales. Hablemos un poquito más o detallemos un poquito más, doctora Mónica, en los síntomas del cáncer de cuello uterino, que también es conocido como cáncer de cérvix. Una vez ya se empiezan a presentar síntomas, los primeros que se puede sentir es un flujo vaginal abundante, que muchas veces tiene mal olor y que no mejora pues como con los tratamientos suministrados. A veces un sangrado vaginal que es de una cantidad y una intensidad variable y también el sangrado durante y después de las relaciones sexuales. Sí. Digamos que no necesariamente si se presentan esos síntomas es sinónimo de que hay un cáncer de cuello uterino,
pero sí son como unas señales de alarma que deben llevar a la mujer a consultar, a hacerse un examen ginecológico riguroso para poder diagnosticar la causa. Muy bien. Saludo especial para los televidentes que a esta hora nos acompañan en el eje cafetero, una muy bella región de nuestro país, y allí saludamos también a Diana, que a esta hora nos acompaña. Bienvenida, Diana. ¿Y cuál es su pregunta? Ya su médico está en casa. Gracias, Diana. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Gracias. Mira, lo que pasa es que hace más o menos 1 año y medio vengo presentando un flujo. Sí. Resulta que yo planifico con el dispositivo. Hace más o menos 1 mes yo me hice la citología, pero con cámara. Ahí me diagnosticaron virus del papiloma humano. Yo tengo 37 años. La doctora pues me decía que me hizo pues la cauterización, algo así entendí que me hizo. Me dijo que si no podía, que si no me disminuía el flujo, debía hacerme quitar el dispositivo. Mi pregunta es si con lo que la doctora me hizo de cauterizarme, supuestamente pues lo del virus del papiloma, eso es preventivo, me puede ayudar. Igual mi flujo sigue, pero la doctora me dijo que me quitara el dispositivo porque eso también podía afectarme. Claro. Quería saber qué puedo hacer. No se me vaya, ¿tiene alguna pregunta o está clara la pregunta de Diana, doctora Mónica? ¿Está clara la pregunta? Muy bien, gracias Diana por participar hoy en Su Médico en Casa, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de nuestra invitada. A ver, no, son dos cosas. Uno es que no necesariamente el flujo vaginal es secundario pues como a la infección por el virus del papiloma humano. Y la otra cosa es que cuando se hacen cauterizaciones o crioterapias o ese tipo de métodos en el cuello uterino que se llaman métodos ablativos, no necesariamente se va a erradicar el virus del papiloma humano. Si hay alguna lesión premaligna, alguna displasia, lo que se va a hacer con esos métodos ablativos es eliminar la lesión que ya produjo el virus, pero no necesariamente quiere decir que el virus se vaya a erradicar de todo el tracto genital inferior. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, nuevamente les recuerdo el tema del día en Su Médico en Casa, muy interesante, y no es solo cuestión de mujeres, también de los hombres. Detecte a tiempo el cáncer de cuello uterino, y la pregunta que precisamente le voy a hacer a la doctora Mónica antes de ir a la pausa, muy breve pausa, es precisamente esta: ¿cómo se detecta a tiempo? ¿O será que se puede prevenir también, doctora? Pues prevención del cáncer de cuello uterino es una vida sexual saludable, sana, usando medios de barrera, métodos de protección, usando el preservativo que baja el riesgo de infección por virus del papiloma humano, ojo, no lo suprime. Y sí, es una enfermedad que se puede detectar precozmente. La citología es fundamental, es muy importante en la detección. Muchas mujeres de pronto pueden tener cierta resistencia a hacerse la citología por la incomodidad que genera la realización del examen, pero es fundamental para la detección precoz. Gracias, doctora Mónica, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y responder las inquietudes de los televidentes sobre el tema del día. Detecte a tiempo el cáncer de cuello uterino y evite además complicaciones. De esas hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve. Además los invito para que se queden con nosotros, porque en minutos tendremos también unas recomendaciones muy importantes para ustedes. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y con el tema del día. Detecte a tiempo el cáncer de cuello uterino. Estos datos que vamos a ver a continuación son muy importantes para que los tengan presentes y tomen nota. Algunos factores de riesgo relacionados con el cáncer de cuello uterino. El más importante, que participa en el desarrollo de lesiones premalignas, y ya lo hemos dicho, es la infección por virus del papiloma humano, que está presente entre el 94 y 97% de los casos de cáncer de cervix. Otros factores de riesgo que predisponen a padecer este tipo de cáncer son el consumo de tabaco, la promiscuidad sexual, la edad precoz de inicio de relaciones sexuales y sistema inmunológico debilitado. Los síntomas suelen aparecer únicamente cuando el cáncer está en una fase avanzada. Algunos de estos son sangrado vaginal irregular entre periodos menstruales o sangrado vaginal anormal después de haber tenido relaciones sexuales, dolor de espalda, piernas o pélvico, cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, molestias vaginales o flujo vaginal oloroso.
Se recomienda que todas las mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años se sometan a pruebas de detección al menos una vez en la vida o incluso con más frecuencia. Entre las pruebas de detección están la citología convencional y citología en base líquida y pruebas de detección de tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo. Y a esta hora saludamos a otra televidente que nos acompaña en el eje cafetero, está en la ciudad de Manizales, me dijeron. Lucía. Sí, buenas noches. Bienvenida, qué gusto saludarla. Gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Muchas gracias, felicitaciones por el programa tan interesante que tienen ustedes. Muchas gracias, Lucía. De ustedes, ¿es posible ustedes, por ustedes? Gracias. Mi pregunta es la siguiente. A mí me descubrieron el BPH a los 65 años. Me empezaron un tratamiento, pero entonces me iban a hacer unos procedimientos este año. Sí. Como se me cayó en la vejiga, mi pregunta es, si al hacerme la cirugía para volverme otra vez a cuadrar la vejiga, me pueden hacer una cirugía donde me quiten, digamos, la matriz, todo lo demás, y yo puedo quedar aliviada de eso. Muy clara la pregunta, Lucía. Tengo una inquietud. A los 75 años nos dijo. 65. 65. 65, sí. ¿Y usted con esa voz tan joven que tiene? Pensé que era de 40. Bueno, esté muy atenta a la respuesta de la doctora Mónica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy gentil. Gracias. Doctora Mónica. Bueno, primero hay que aclarar cuál es la lesión que hay en el cuello de la matriz por el virus del papiloma humano, porque no necesariamente si hay infección quiere decir que haya una lesión secundaria al virus, o sea, que haya una displasia o una lesión premaligna. Entonces, lo primero que hay que hacer es aclarar si hay alguna lesión premaligna para saber cuál va a ser como la secuencia y el manejo. Y adicionalmente, pues hay que saber cómo es el problema que tiene el piso pélvico, si es un prolapso solo de la vejiga, que es cuando se cae la vejiga, cuando se cae el recto, o si es con el útero también. Entonces, son dos cosas que hay que mirar por aparte, aclarar qué tipo de lesión tiene en cada aspecto para poder pues como elegir el tratamiento más adecuado. Muy bien, ya sabe entonces Lucía, qué debe hacer. Hay algunas enfermedades que pueden revertir más complicaciones que otras. En el caso del cáncer de cuello uterino, ¿cómo podría complicarse? El cáncer de cuello uterino tiende a diseminarse hacia las estructuras vecinas al cuello de la matriz, que es el mismo útero. Las estructuras vecinas al cuello del útero son la vejiga, el recto, unos tejidos que se llaman parametrios, que son los que sostienen el útero a la pared pélvica, y también diseminarse por vía linfática a los ganglios pélvicos. En unas etapas más tardías o en unos tipos histológicos más agresivos pueden hacer metástasis a distancia, sobre todo pulmón, hígado, sí, comprometer la función de esos órganos también. Ya, pero muy importante, detectarlo a tiempo, ¿cierto? Nos queda claro. Identificar esos síntomas que ya vimos algunos de ellos, o por lo menos ya hablamos de los síntomas. Ahora, ¿cómo es el tratamiento y será que se puede curar del todo este cáncer, doctora? Cuando está en estadios... ¿Hay esperanzas? Sí. Sí, obviamente en la medida en que va avanzando el estadio, pues el pronóstico puede ser más desfavorable. El cáncer se clasifica en un estadio 1 hasta un estadio 4, siendo 1 el estadio inicial y siendo 4 el más avanzado con enfermedad metastásica a distancia. Cuando está en estadios iniciales, el tratamiento es predominantemente quirúrgico, o sea, la cirugía. Cuando ya el tumor está muy grande y ya está en otros estadios más avanzados, el tratamiento pasa a ser más benéfico con radioterapia y quimioterapia concomitantes. Perfecto. Mientras se encuentre el estadio en un estadio menor que el 4, la intención del tratamiento siempre va a ser curativa. O sea que sí, estadios 1, 2 y 3. Sí es efectivo realmente cuando se diagnostica o se detecta a tiempo, ya lo saben entonces. Está con nosotros la señora Marta, aquí en Medellín, en el barrio París. Qué gusto saludarla. Bienvenida a Su Médico en Casa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, doña Marta. ¿Cuál es su inquietud? Lo que pasa es que yo tengo un problema, porque a mí me salió que el pezón no me sale, pues está hundido. Entonces, yo me dice, ya me han hecho la mamografía, fui donde el doctor y me dijo que era una bolita de grasa. Sí. Ya después yo le dije a ella, ya me está saliendo como pus y sangre. Entonces me mandó una ecografía y el pezón siempre es escondido.
Entonces yo estoy muy preocupada porque a veces me toco y siento que en la parte de abuelita huele como maluco. Quiero saber qué es eso porque yo tengo miedo. Pero estamos hablando de una mamografía y una ecografía mamaria, ¿cierto? Sí. ¿Su problema es en la mama? Sí, señorita. Bueno, está clara la pregunta, doctora. ¿Alguna otra inquietud? No, solo quiero saber si es maligno algo que yo pueda tener, si la bolita que ella me dijo puede Sí. ser algo maligno y porque yo sigo con el pezón escondido y algo que me huele como maluco así en una puntica del pezón. Doña Marta, gracias por estar en Su Médico en Casa. Doctora Mónica, ¿qué le podríamos decir a la televidente? Bueno, las imágenes son muy importantes para tratar de aclarar la causa de ciertos trastornos en la mama. Entonces, hay que determinar cuál es el resultado de la mamografía y de la ecografía, y si por ecografía o mamografía, quién la realiza o quién la lee piensa que se beneficia de una biopsia. Sí. Y lo otro muy importante es el examen clínico, o sea, ella debe ir donde su médico, su ginecólogo o el mastólogo para que determine si necesita estudios adicionales. Es lo más importante, acuda pronto doña Marta, debido a esas características de las que usted nos acaba de hablar. Doctora Mónica, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información que esperamos haya sido de mucha utilidad para ustedes. Yo feliz de terminar la semana con ustedes. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones en las mañanas. Chao.